Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio aquí de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos típicamente enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase. Y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas, ¿ves? A través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número para nuestra audiencia televisiva y radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y ahí recibo todos sus pedidos de los audios y los videos que nosotros enviamos por WhatsApp, el chat, y también respondiendo todas las preguntas bíblicas. Una vez más, y también permítame una vez más de extenderle cordialmente a visitar a la Iglesia Cristiana de la Gracia, a nuestra Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, en Perú, en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con Guanacapa. Y ahí estamos en el edificio 305, un edificio de 5 pisos blanco con un ascensor. Gloria a Dios por los ascensores que están ahí. Y ahí está los domingos a las 9 de la mañana la escuela dominical, y también a las 10 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega a las 10 de la mañana, y también los miércoles a las 6 p.m. comienza el culto principal de estudio bíblico y la oración. Y ahí los hermanos te van a extender la mano y te van a recibir cordialmente y bendecir tu vida grandemente. Y también para aquellos que están con nosotros aquí en la iglesia bautista de Town Creek, aquí nosotros estamos cada domingo a las 8 de la mañana en nuestro culto en español, y luego a las 10 de la mañana el culto en inglés, y luego tenemos el culto en español a las 5 de la tarde los domingos, y también a las 6 de la noche tenemos nuestro estudio, nuestro discipulado intencional a las 6 p.m. los miércoles. Para más información, una vez más, comuníquese con nosotros a través de ese número que acabo de compartir con ustedes, 993-093-959, 51-993-093-959. Vamos a continuar con nuestro estudio donde habíamos dejado la última vez cuando nos habíamos reunido, y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a estudiar versículo 17 en particular. Romanos capítulo 1 versículo 17, nota lo que dice. Y aquí el punto es que está hablando sobre la justicia. La justicia. Pablo no se avergüenza del evangelio, pero ¿por qué? Porque es la revelación de la justicia de Dios. Pablo no se avergüenza del evangelio, ¿por qué? Porque es la revelación de la justicia de Dios. Versículo 17 dice, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que usted note dos cosas aquí en particular. La idea es enseñar expositivamente, versículo por versículo, con el propósito de aplicar la palabra en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve a dar un asentimiento mental y nunca comprometernos y entregarnos a la palabra y aplicarla y vivirla en nuestras vidas? Nosotros no queremos ser una bola de religiosos, una bola de hipócritas, por favor. Queremos ser creyentes genuinos, verdaderos, amando y abrazando al Señor. Y quiero que note dos cosas aquí en este versículo. Dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo creo que note las dos cosas. Primeramente, el hombre tiene un problema. Tenemos que reconocer eso.
Tú sabes que el Evangelio son buenas nuevas, pero tenemos que captar la idea y comprender que hay malas noticias, ¿no? Y el hombre tiene un problema grave. Piensa que es justo. Ese es el problema. El ser humano está convencido que él es justo y el pueblo está marchando, el pueblo está protestando, el pueblo está levantando letreros y gritando en las calles, le ponen un paro al tráfico, le ponen un paro a los negocios y ¿qué es lo que quieren? Justicia. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. Y se ve por toda parte del mundo. El problema es que él no quiere justicia. Lo que él realmente necesita y debe pedir es misericordia. Misericordia. Porque en la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno que es justo, ni uno. No importa si tú estás leyendo la Biblia católica o la Biblia protestante. La Biblia dice la misma cosa. No hay ni uno que es justo, ni uno que es bueno, ni uno. Ni uno. Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. Tú debes desear misericordia, no justicia. Porque todos nosotros merecemos ¿qué? Merecemos ¿qué? ¿Ves? La condenación celestial, la condenación del Padre Celestial, porque hemos sido injustos, si es que somos honestos. El hombre tiene un problema grave, piensa que él es justo. El problema se ve fácilmente si uno representa lo siguiente. El hombre piensa que él es suficiente bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable ante Dios. Ese es el pensamiento erróneo del hombre. 2. El hombre piensa que es justo y que camina en la justicia lo suficiente para ser aceptado por Dios. ¿Cierto? Ese es el autoengaño más grande. Él mismo se pone el gancho y lo pescan. Él mismo. Este es el estado del hombre que cree que él es justo cuando él no es justo. Por favor. Y sin embargo, este modo de pensar del hombre adolece de un problema. El hombre no es perfecto. El hombre no es perfecto. Se hace, se cree, pretende de ser, pero el hombre no es perfecto. A mí no me importa qué país se encuentra, qué idioma, qué tradición, qué cultura. El hombre no es perfecto, por favor. Despierta a la verdad, a la realidad. ¿Sabe lo que tenemos hoy día? El político acusa al político de ser político. Es lo que pasa. Me recuerdo unos par de años atrás, estaba en un programa de televisión en Cusco, ¿no? Y me invitaron a ser parte de un panel de oradores, ¿no? Y cuando voy y llego y descubro que todos son candidatos para la política. Yo soy el único pastor. Yo no soy un candidato para la política. A mí no me importa la política. Porque yo reconozco que la política es absolutamente, netamente, exclusivamente que corrupta. Pero me invitaron. Y yo ahí estoy en el panel y somos varios nosotros. Y comienza la entrevista y comienza los candidatos que se están lanzando para la alcaldía, ¿no? Para ser alcalde. Ahí están ellos. Y ahí hablando. Y por fin el anfitrión me mira a mí y me dice, bueno, pastor Eddie, ¿qué es lo que tú piensas aquí? Tú no has dicho nada. Yo dije, bueno, la verdad es que yo estoy escuchando. A ver si yo entiendo bien el asunto aquí. Lo que yo entiendo es que este político, a la mano diestra, está acusando al otro político a la mano izquierda de ser político. Eso es lo que yo entiendo. Y lo que yo entiendo es que este ladrón está acusando al otro ladrón de robar, de ser un ladrón. Y este mentiroso está acusando al otro mentiroso de ser mentiroso. Eso es lo que yo veo. Bueno, yo no me hice amigos ahí, obviamente. No me gané amigos ahí. Pero yo no iba a permitir que esta gente pensaban que eran justos y perfectos cuando no lo eran. Y era bien claro. Y más bien, y el colmo de todo esto fue que ellos individualmente
todos están bajo de una investigación de una y de la otra. Yo dije, qué lindos somos. Qué lindos somos aquí. El mentiroso acusa al mentiroso de qué? Ser mentiroso. El ladrón acusa al ladrón de ser qué? Un ladrón. El político acusa al político de ser qué? Un político. ¡Qué lindo! Es igual con cualquier cubana que está caminando por las calles, que dice, bueno, yo soy justo, yo soy perfecto. ¿Es cierto? Así es. Ninguno de nosotros somos tan justos y tan perfectos. Y sin embargo, este modo de pensar del hombre adolece de un problema. El hombre no es perfecto. Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto y es perfectamente justo. Por lo tanto, no puede permitir que viva en su presencia un ser injusto, un ser imperfecto, ni siquiera el hombre. El hombre no puede vivir con Dios, no en su condición de imperfección y de injusticia. ¿Por qué? Porque él contaminaría el mundo perfecto de Dios, el suelo, la atmósfera, la naturaleza del cielo, del mundo, de la dimensión espiritual. Él no puede entrar porque él va a contaminar todo. La única forma en que el hombre puede vivir con Dios es que él sea hecho justo, perfectamente justo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo eso va a pasar? Piénsalo bien. Dios tiene que cambiar tu vida de una forma que para que tú puedas ser aceptable delante de Él. Mucho menos, escuche bien, entrar en su reino. Es que no somos honestos. Queremos siempre una acepción a la ley. Todo el mundo quiere una acepción. Aplica la ley con aquello, pero conmigo, por favor. Así no funcionan las cosas. La única forma en que el hombre puede vivir con Dios es que sea hecho justo, perfectamente justo. Permíteme hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser hecho perfectamente justo? Esa es la pregunta. Mira, si tú no haces la pregunta correcta, siempre va a recibir una respuesta errónea, equivocada. Una pregunta equivocada va a recibir una respuesta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo puede ser hecho perfectamente justo? Esa es la pregunta, ¿no? El Evangelio da la respuesta. El Evangelio da la respuesta. Mamita, papito, escúcheme bien. El Evangelio da la respuesta. El Evangelio de Jesucristo es la revelación de la justicia de Dios y revela la forma en que el hombre puede ser hecho justo y puede reconciliarse con Dios. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Escuche bien, no estamos hablando de la religión, no estamos hablando de la denominación, ni siquiera estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando que Dios es el único que puede hacer este gran cambio en tu vida. Es Dios, solamente Dios lo puede hacer. Mira, permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, quiere que vea conmigo. Mira, dice esto en versículo 20. Vamos a permitir que la palabra del Señor nos hable a nosotros. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, wow, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Mira lo que dice el versículo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor de la bola de religiosos que se creen que son perfectos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se quiere hacer una pregunta? ¿Su justicia es mejor, mayor que los demás?
Ve, ese es el juego que nosotros tenemos. Es un juego de compararnos unos a los otros. Ese es el error más grande del mundo. Porque tú siempre puedes encontrar un hombre peor que su persona. Pero también se puede encontrar otro hombre mejor que su persona. Es un error grande de compararnos unos a los otros. Ese es el error más grande. Lo que tú y yo tenemos que hacer es compararnos con lo que dice la Biblia. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Compararnos con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, no lo que dice otro hombre. Tenemos esa tendencia de compararnos unos a los otros. Lo que tenemos es el político comparándose con el político y acusándolo de ser político. Lo que tenemos es el mentiroso comparándose con otro mentiroso y acusándolo a él de ser mentiroso. Es el ladrón, ¿ves? El ladrón acusando al otro, al otro ladrón de ser ladrón. Ese es el juego que tenemos aquí. Por favor, dejemos ese juego. Ese juego nos va a llevar a pique, nos va a llevar con problemas grandes, por favor. Mira, pero tenemos que captar algo. Porque, mira, dice la pregunta es, ¿cómo puede ser hecho perfectamente justo? ¿No? ¿Ves? El Evangelio es la respuesta. Algo tiene que suceder que viene de afuera de nosotros, ¿no? Algo que puede iniciar, algo tiene que ser iniciado externamente de nuestra persona, y es ahí donde entra el Evangelio del Señor Jesucristo, ahí donde entra la persona de Jesucristo. ¿No? El apóstol Pablo lo dice de otra forma. El apóstol Pablo dice así en 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. Escuche bien lo que él dice. Él dice así, abre su Biblia, mira, a ver. Él lo dice, él dice, al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Al que no conoció pecado, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado, por causa nuestra y a beneficio nuestro. ¿Ves? Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo a Jesús pecado? El Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Jesús, cuando morimos, ves, en la persona de Jesús, el único que fue perfecto, el único, ves, luego podemos ser, ves, la justicia de Dios se aplica a nosotros, porque mira, aquí hay un intercambio. ¿Qué es lo que tú le puedes dar a Jesús? Nada. ¿Cómo te puede ganar la salvación? No puedes. La única cosa que tú y yo otorgamos, la única cosa que tú y yo le damos al Señor Jesucristo es nuestros pecados. Nuestra naturaleza de depravación. Esa naturaleza deprimida es la que le entregamos al Señor, se la damos a Él. Y Él lo toma y nos da su justicia, su vida perfecta, que cuando el Padre Celestial nos mira a nosotros, Él ve a Jesús enfrente de nosotros, cubriéndonos con su justicia. El vestimiento de la justicia de Dios es puesta sobre nosotros. Ahora, la segunda cosa que yo creo que usted tome en cuenta. La respuesta a los problemas del hombre es la fe. La respuesta de los problemas de los hombres es la fe. Cuando una persona cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, realmente cree que Jesucristo lo salva, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. Eso es lo que hace el Padre Celestial. No es que tal persona sea justa, porque no es. Es todavía imperfecta, es todavía corruptible, ¿no? Está destruido de la gloria de Dios como un ser humano pecador todavía. Pero cree que Jesús le salva. Es la cosa más importante.
Dicha creencia honra a Dios y el Hijo, y debido a eso Dios acepta la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo que creer en Él, que Él literalmente tomó mi lugar. Yo no sé cómo lo hizo, no sé cómo Él toma mis pecados y me entrega a mí su justicia perfecta. No entiendo cómo lo hace, pero Él lo hace. En el mundo, en la escena espiritual, Él lo hace, y el Padre me ve a mí suficiente justo en Cristo, no afuera de Cristo, para recibirme por su pura gracia y misericordia. ¡Qué gran amor del Padre Celestial! Por tanto, llega a ser aceptable ante Dios. Algo que no comprendo. Esta es la justificación. Esto es lo que quiere decir ser justificado delante de Dios. Que Él hace todo. Y yo lo creo. Pero yo creo que usted note, ¿cómo digo? Note un punto crítico, por favor. La persona debe seguir creyendo. La persona debe seguir viviendo por la fe desde el momento mismo en que cree, hasta su último momento de vida sobre la tierra, porque es la fe lo que Dios toma y cuenta como justicia. Mira, pregunta. ¿Qué quiere decir con estas dos declaraciones aquí en versículo 17? Porque estamos leyendo Romanos 1, versículo 17. Mira lo que dice, porque así lo dice. Lo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora note, ¿qué quiere decir con las dos declaraciones? De fe en fe, y el justo vivirá por la fe. Mira lo que dice. ¿Qué quiere decir estas dos declaraciones? De fe en fe, y el justo vivirá por la fe. Muy sencillamente. Toda la vida del creyente debe ser una vida de fe. Toda su vida. ¿Ves? Desde la fe inicial hasta la fe final. De fe a fe. Por lo tanto, la justicia de Dios se revela continuamente a través de toda la vida, desde el principio de la fe de una persona hasta la fe final de esa persona. Mira, a ver si lo piensas así. Mira, mejor dicho, ¿cómo lo dicen las Escrituras? No es como lo dice el hermano Eddie Ildefonso, porque Eddie Ildefonso es nadie. Yo soy nada, yo soy nadie. Pero ¿cómo lo dicen las Escrituras? Porque las Escrituras tienen la autoridad. Yo no tengo autoridad. Yo simplemente creo lo que dice Dios en su palabra. Mira, en Génesis capítulo 15, ¿te recuerda Abraham? Abre su Biblia en Génesis capítulo 15. Y quiero que lo vea conmigo. Porque en Génesis capítulo 15, en versículo 6, mira lo que dice, hablando de la persona, haciendo referencia a la persona de Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová, Abraham, y fue contado por justicia. Él creyó, pero su vida, su caminar, apoyaba y estaba apoyando esa declaración de boca, esa creencia, ese sentimiento mental, ¿ves? Con su vida, porque estaba conduciendo su vida conforme a lo que él decía, lo que él creía en el Padre Celestial. Así es con nosotros. De fe principal hasta la fe final. Mira, abre su Biblia en Hechos capítulo 13. Y en Hechos capítulo 13, mira lo que él dice en versículo 39. En Hechos 13, 39 dice esto, dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, una vez más, si estamos aquí leyendo en Romanos, ¿no? En capítulo 1, versículo 17, en Romanos 1:17, mira, donde él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bueno, en Romanos, el apóstol Pablo va desarrollando este tema más y lo va amplificando y lo va profundizando más y más. Permíteme, en Romanos capítulo 3, abre su Biblia ahí, por favor, en versículo 28, mira lo que él dice. En Romanos 3, 28, él dice, concluimos pues que el hombre es ¿qué? Concluimos que el hombre es ¿qué? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que tú crees que yo puedo hacer para ser rescatado? Nada. Más bien, yo no puedo cumplir la ley. No tengo la capacidad de cumplir la ley. Yo voy a intentar, si es que yo quiero hacer eso, si es. Pero es algo imposible. Porque todavía voy a tener que enfrentar la realidad de pecado en mi vida. ¿Ves? No es posible cumplir la ley, pero sí es posible ser legalista. ¿Okay? Pero no cumplir la ley. Mira, ser legalista y cumplir la ley son dos conceptos muy distintos. De noche a la mañana. So, él dice aquí en versículo 28, Romanos capítulo 3, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué obras tú crees que tú puedes cumplir? Porque mira, es que tú no tienes ninguna obra que tú puedes cumplir en él. Y mira, el diseño de la ley es un diseño de imposibilidad. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es forzarme, empujarme, guiarme, dirigirme a la gracia de Dios. Porque yo no puedo cumplir la ley. Me convierto en un legalista, pero no puedo cumplir la ley. So, ¿de qué me sirve ser legalista? No, es inútil. No tiene sentido. Mira. En el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 4, mire bien, en Romanos capítulo 4, mira lo que dice en versículo 3, ojead conmigo, mira, ojead, vamos a dar vuelta a la Biblia, mira que dice, en Romanos capítulo 4, versículo 3, donde dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó. Le dijo, abandona tu tierra, tu patria, tu familia, todo, y vete. Levántese, vaya. Y Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Abraham, que se convirtió en Abraham, lo hizo, literalmente. ¿Cuánta de nuestra gente abandona sus países a Latinoamérica y van a Norteamérica? Claro, no saben ni papa lo que estaba a pasar, por qué puerta tienen que pasar, y lo hacen. ¿Qué tú crees que es lo que hizo? ¿Qué tú crees que fue lo que hizo Abraham? Igual. No entendía nada, no entendía ni papa, el idioma, no tenía nada en común, no comprendía la cultura de ese lugar, no sabía nada. Y Dios le dijo, vete. Y él lo hizo. Ahora, imagínense la muchedumbre, imagínense los miles y millares y millares y millares de latinos que salen de Sudamérica, salen de Centroamérica, salen del Caribe, salen de México, ¿me entienden? Y salen de España y se van, y se lanzan. No hablan el idioma, no entienden la cultura, no entienden nada. Y van, y son millones que lo hacen, buscando otra vida. Y hallan la otra vida. Ahora, imagínense que son capaces de hacer eso en la carne, humanamente hablando. Y lo hacen. Imagínense espiritualmente más todavía. Yo creo en Dios. Y Dios ve que tú crees en Él. Y te la cuenta por justicia.
Porque el creer no es solamente algo intelectual, no es algo solamente exclusivamente a un sentimiento mental. No, es conducirme, es entregarme, es caminar conforme a lo que yo digo, conforme a lo que yo digo, que yo creo que sí, Dios me lo dijo, lo voy a hacer. Mira, otra vez, en Romanos 4:13, él dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y lo hace. Mira. En Romanos capítulo 4, él dice en versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, quédese ahí conmigo en capítulo 4. Ahora baje hasta versículo 23 y 24. Perdón. En Romanos capítulo 4, al versículo 23 y 24. Mira lo que dice. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¡Wow! Estamos incluidos aquí. Sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nosotros también que creemos. Somos contados, justos también. Despierta. Ahora vete al siguiente capítulo, en Romanos capítulo 5. Ahora mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, wow, justificados, por la fe, Él dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que tú y yo podemos tener paz es en Él, en el Señor Jesús. Si estoy afuera de Jesús, no tengo ninguna paz. Siempre estoy aprimiendo las manos. ¿Qué voy a hacer? Estamos sudando la gota. ¿Qué vamos a hacer? Estamos preocupados, deprimidos. No, pero en la persona de Jesús es donde nosotros tenemos todo. Mira, abandone el yo. Abandónase en Él. En Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que yo puedo caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda justificación, toda excusa, toda condición, toda circunstancia, etcétera, 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 etcétera. Mira, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Y en 1 Corintios capítulo 6, mira, baje hasta el versículo 11. Le quiero mostrar algo, mira. En 1 Corintios capítulo 6, mira lo que él dice en versículo 6. Y esto erais algunos. Esto eran antes, pasado, algunos de ustedes. Mira lo que dice. Y esto erais, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no soy la persona que yo era. Nosotros no somos ya. Dale la gloria a Dios. Ya no somos. Dejemos de actuar como si éramos y continuaremos como éramos, pues ya no somos lo que éramos. Somos nuevas criaturas hechas en Cristo Jesús. Estamos contados con la justicia de Abraham. Estamos contados con la justicia de Jesucristo. Permíteme, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Mira, quiero mostrar algo, mira. En Gálatas capítulo 3. Él dice, permíteme. Versículo 24, mira lo que dice. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, él dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ve, la ley nos está llevando a nosotros.
nos está empujando. La ley nos está dirigiendo, nos está guiando para ir a dónde. ¿Ves? ¿Ves? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Porque no puedo cumplir la ley. Él es mi ayo. Me dice, mira, hijo, escúchame bien, tú no puedes cumplir esta ley. La ley me va forzando ¿con qué? Me va forzando que yo tengo consecuencias allá atrás. Yo tengo consecuencias que yo voy a tener que pagar por violar la ley que yo no soy ni siquiera soy capaz de pagar. ¿Ves? No tengo la capacidad, ¿ves?, para pagar el precio, la violación de la ley. La ley como ayo me va dirigiendo, me va como empujando los pollitos, me va empujando, dirigiéndome, ¿ves?, a la gracia y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por mí. Eso es lo que está haciendo. Mira, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Permíteme, ahora subirles en Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24, quiero que vea conmigo en versículo 13. Versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere, crea. Mas el que persevere, crea hasta el fin. Este será salvo. Permítame si puedo amplificar esta idea. Mira. Vamos a profundizarnos un poco más aquí, a hacer un estudio más a fondo en este concepto. Mira, regrese conmigo en Gálatas capítulo 3. Regrese conmigo ahí. En Gálatas capítulo 3, quiero que vea conmigo en versículo 11 en particular. Queremos ver. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Y vamos al versículo 11. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Mire el concepto aquí. El concepto es fe y justificación. Ese es el concepto aquí. Fe y justificación. Este versículo, mira, se utiliza 3 veces, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Cada vez se pone, se pone énfasis en un punto diferente. Las 3 veces que se menciona, pone un énfasis en un punto diferente. Dice que manera de un hombre, dice que de qué manera un hombre puede ser justo con Dios. Eso es lo que está hablando aquí, mira. Mira lo que dice. Dice, y que por la ley ninguno es justificado, ¿no? Ninguno es justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora, mira lo que dice aquí. Dice, la última parte del versículo 11 dice, el justo por la fe vivirá. Tú tienes que ser justificado para poder vivir por la fe. Pero si no eres justificado, no puedes vivir por fe. Es pura obra. Es pura obras de tu parte, intentando de hacer lo que no eres capaz de hacer a las solas. Mira. Y luego en Romanos capítulo 1, vete conmigo ahí, guarde su lugar aquí, por favor. Guarde su lugar aquí, por favor, y quiero que lo vea conmigo, ¿no? Es importante, mira, porque en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice la misma cosa. Quiero que lo vean. Vamos a unir Gálatas 3, Romanos 1, y vamos a unir Hebreos 10, y vamos a unir Habacuc capítulo 2. Quiero tomar esos 4 versículos y para mostrarle que el mensaje es coherente, concuerda aquí. Ahora, en Romanos 1:17, él dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que él dijo allá en Gálatas capítulo 3, versículo 11, ¿no? Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, él dice, más el justo vivirá por fe. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, vete a Habacuc en el Antiguo Testamento.
Y Habacuc en capítulo 2, mira lo que dice en versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. ¿No? Pues, quiero que vea que lo que tenemos es un mensaje aquí del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que nos está llevando al mismo punto, al mismo punto. En Habacuc capítulo 2, en versículo 3 y 4, él dice esto, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ve el asunto aquí. Aquí tenemos, por esa razón, el asunto que tenemos aquí es que muchos de nosotros somos vaguísimos, vagos para tomar el tiempo para estudiar la palabra. Queremos leer la Biblia como si fuera un periódico, y así no es. Tú y yo tenemos que estudiar y leer la palabra del Señor en una forma, ¿entiendes? Detenida para poder captar la profundidad, la riqueza, lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Ahora, más el justo. Porque mira, pues tú lo ves aquí, tú puedes ver este concepto, más el justo, ¿no? Por la fe vivirá. Ahora, la pregunta aquí que tenemos que hacer es, ¿quién puede vivir por la fe? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Quién puede vivir por la fe? ¿Quién? Solo los justos. Solo los justos pueden vivir por la fe. Otras personas van a intentar, que no son justos, pero van a hacer obras y se convierten en legalistas. Y aún con todas sus obras, no lo logran. Solamente más el justo vivirá por la fe, por creer en la persona de Jesús y lo que Él ya ha realizado, lo que Él ya ha hecho. Solamente los justos son. Cuando yo la pregunta, ¿quién puede vivir por la fe? Solo los justos. Las personas realizan ellos realizan dos reclamos que para la justificación. ¿Bien? El hombre dice, estoy justificado porque hago lo mejor que puedo. ¿En serio? ¿Estoy justificado porque hago lo mejor que puedo? ¿En serio? ¿Tú crees que eso es posible? Está diciendo simplemente que espera que Dios excuse su pecado. Eso es lo que él está diciendo. Por eso muchas veces en la consejería, no, la gente me pregunta, tú no estás diciendo nada, me estás escuchando, estás oyendo, estás escuchando, me estás oyendo. Y yo me quedo calladito, le estoy escuchando y yo estoy tomando mis notas, ¿no? Yo estoy enfocado en lo que me están diciendo. Yo no estoy justificando lo que me está diciendo. Yo quiero enfocarme en qué es lo que me está diciendo. Literalmente. Ahora, yo sé que ellos van a pintar un cuadro así y que le favorece. A mí eso no me importa. Yo estoy escuchando. Porque el contexto, lo que ellos están diciendo, el contexto de su monólogo, en cuanto a ellos quieren que yo entre en un diálogo, ¿me entiende? Está diciendo algo. Cuando una persona me dice, estoy justificado porque hago lo mejor que puedo. Yo me recuerdo la primera vez que yo escuché eso, yo estaba así yo estaba. Permíteme, repite eso otra vez. Porque quería asegurar que yo estaba escuchando y quizás la persona iba a cambiar la forma como me había dicho la cosa. Pero no lo hizo, repitió la misma cosa. Estoy justificado porque hago lo mejor que puedo. Y yo escribí, está diciendo simplemente que espera que Dios excuse su pecado. Eso es lo que la persona está diciendo. Porque yo hago lo mejor. Y yo creo que el esfuerzo de lo mejor es más que suficiente para que Él me puede perdonar y excusar mi pecado. No tengo que arrepentirme. Y eso es lo que la persona está diciendo. Pero escuche bien. El problema es que Dios no excusa. Ese es el problema.
Escúchate. Dios no excusa, mira, Dios no excusa el pecado, Dios condena el pecado y Dios asegura que el precio del pecado se paga. Eso es lo que Él hace, pero Él no excusa el pecado. Dios perdona el pecado. Dios no excusa el pecado, Él perdona el pecado. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Mira, excusar el pecado no es nada más que una licencia. Repito, excusar el pecado es nada más que una licencia, a veces permitir al hombre que siga viviendo como desea y que siempre le falte para llegar a cumplir con todo. ¿En serio? ¿Así es que funcionan las cosas con Dios? Por lo tanto, un hombre no es justificado por hacer lo mejor que pueda. Con todo respeto, así no funciona. Por vivir según la ley, eso así no es. Es justificado por la fe, por confiar en que Dios lo perdone. Así es que uno es justificado. Pero ¿sabe qué? El hombre prefiere hacer lo que él quiere. Él prefiere hacer lo que él quiere hacer. Y él quiere imponer su propio criterio. Imponer su criterio personal sobre Dios. Mira, Dios, así tú me tienes que aceptar. Qué lindos somos. Qué lindos somos. Somos lindísimos. Qué lindos somos. Es justificado por la fe. Por confiar en que Dios lo perdone. Mira, una vez que un hombre realmente ha confiado en Dios, Él es justo. Y entonces el justo comienza a vivir por la fe, no antes. Este es el problema, que la iglesia se llena de un montón de gente que se convierte en religiosos y nada más. Nacen de nuevo y están enamorados con Jesús. Gloria a Dios. Y luego se convierte en miembros secos religiosos, con los brazos cruzados. Son fieles, llegar al culto, escuchan un sermoncito, entran igual y salen igual, y nada más cambia de su vida. Ay, Dios mío, qué lindos somos. Mira, ¿el hombre anterior murió o no murió? ¿El quien tú eras sigue siendo igual o él murió? El hombre interior, ya sea legalista o un hombre de indulgencia carnal, no tiene la oportunidad de vivir por la fe. ¿Escucharon? El hombre anterior, voy a repetir, el hombre anterior, ya sea legalista o un hombre de indulgencia personal o indulgencia carnal, no tiene la oportunidad de vivir por la fe. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Simplemente porque nunca comenzó la vida de la fe. Mira, tú no puedes terminar en fe si nunca comenzaste en fe. Eso no tiene sentido. ¿Bien? Es el justo. A ver. Es el justo. No es el legalista. Es el justo, no es legalista, ni el hombre de indulgencia pecaminosa, el que vive por la fe, con todo respeto. Mira, vamos a regresar allá en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en versículo 11. Y en versículo 11, mira lo que él dice. Él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Escucharon bien? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Voy a repetir. Porque yo recibo muchos mensajes del texto en el chat. No capté ese punto. Dice, para asegurar. Y que por la ley ninguno, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Mira. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice. Por la fe. Subrayar. Por la fe vivirá. Mira, pregunta. ¿Con qué reglas vive una persona?
¿Con qué reglas vive una persona? Por el principio de la fe, no por el principio de las obras. La persona declarada justa por la fe vivirá apartada de las obras. El creyente es salvo por la fe y el creyente vive por la fe. Mira, otra vez. En Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Te recuerda cuando estuvimos leyendo allá en Hebreos capítulo 10? ¿Te recuerda que en Hebreos capítulo 10 dice, versículo 38, dice, mas el justo por fe vivirá? Mas el justo vivirá por fe. ¿Te recuerda eso que dice allá en Hebreos capítulo 10, versículo 38? Mira, ¿con qué poder vive una persona? ¿Con qué poder? Por el poder que nos otorga Dios debido a la fe. El cristiano cree en Dios y cree en la promesa que Dios ha realizado. Por lo tanto, el creyente hace lo que dice Dios. El poder de la fe energiza para vivir una vida justa. Las obras no tienen nada que ver con hacerlo justo ni siquiera con mantenerlo justo. Las obras no te pueden ayudar. Las obras te perjudican. Las obras te condenan, porque el criterio es suyo y no del Señor.